Buenos días al grupo y a los que están escuchando en el canal de YouTube. Y en el día de hoy, en la cápsula que nos toca hoy en este devocional, es el versículo número 4 de Romanos capítulo 1, versículo número 4, que dice así: que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Y eso es el versículo que en este día, en esta cápsula que tenemos diariamente, vamos a ver, a considerar. Estábamos viendo en el día de ayer, para tener un poquito de contexto con el versículo anterior, que hablaba Pablo acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y él dijo que era del linaje de David según la carne. Hoy, continuando con eso, que dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, no es que fue declarado en ese momento, sino que él, antes de la encarnación, podríamos decir que ya preexistía, era el Hijo de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, estaban juntos en la eternidad. Está hablando acá, en este sentido, cuando fue declarado por Dios, por el Padre, como Hijo de Dios con poder, no es que en ese momento se convierte en el Hijo de Dios por haber cumplido algo y entonces sí, Dios dice, bueno, te convierte por las obras que has hecho en mi Hijo. No sucede así, ya era el Hijo de Dios, ya preexistía Él. Eso debemos tener en cuenta. ¿Eh? ¿Cuándo fue esto? Cuando fue resucitado de entre los muertos. Ahí en Mateo podemos ver, Mateo 28:6, podemos ver cuando él resucita y él se sienta, sigue diciendo el texto, se sentó a la diestra de Dios como rey mesiático, como dice el Salmo capítulo 2, que se sentara hasta cuando pusiera por estrado a sus pies a sus enemigos. Ahora, ¿cómo qué? Como eterno Hijo de Dios, él siempre estuvo reinando. Eso debemos hacer una diferencia. Él ha reinado siempre, pero acá, o sea, él ha estado siempre con el Padre y el Espíritu Santo. Pero acá, en este versículo, Pablo, cuando dice, fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, es importante hacer esa diferencia entre la divinidad de él preexistente y lo que está diciendo Pablo acá. Este versículo se refiere a Jesucristo. Y esto, atento, es como hombre o como hombre, verdaderamente hombre y como verdaderamente Dios. Ahora sí, en eso se está refiriendo Pablo acá. Está reinando con poder mesiático. O sea, el Hijo de Dios acá es un título de judío del Mesías. Y esto que voy a decir también es muy importante. Empezó este reinado. Y aunque acá muchos teólogos se dividen, podríamos decir, entre que dice, bueno, Jesucristo va a reinar en un milenio futuro. Nosotros creemos que el rey Jesucristo empezó a reinar, ya su reino mesiático comenzó a decir cuando él mismo dijo que ya el reino de Dios había llegado. Fue anunciando, ya estamos en el ya y podríamos ir el todavía no, pero él empezó a reinar, su reino comenzó, fue anunciado y fue inaugurado en ese momento en la historia, podríamos decir, de la salvación, cuando empezó él. Es decir, empieza Jesucristo. ¿Y cuándo fue? Fue cuando fue resucitado por los muertos. Él en ese momento está sentado a la diestra de Dios Padre Poderoso, donde Él vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. En ese sentido, el Señor está reinando y va a ser consumado en su segunda venida cuando venga. Nosotros creemos que desde la muerte, la resurrección y la ascensión, ya está ahora en el sentido reinando el Señor. Y será terminado eso en su segunda venida, empezará el estado eterno, pero ya Él está reinando. Eso es importante que podamos, que entendamos. Cristo ha sido reinado, está reinando. Ahora fue resucitado por los muertos por el Espíritu Santo, o según el Espíritu de santidad.
entonces debemos entender que el Señor Jesucristo siempre estuvo unido en este sentido como Dios, como hombre, unido al Padre y al Espíritu Santo en ese ministerio, en el Espíritu, o sea, de santidad, en la encarnación. Él siempre estuvo sujeto a la voluntad del Padre. Ahora quiero aclarar esto: el Padre nunca, podríamos decir, en la Trinidad que hay una separación, o hablamos de subordinación, que uno es mayor que el otro. En la Trinidad, todo el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, cada uno es Dios. Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Hablando acá de la divinidad y de la humanidad, ya no. Acá el Hijo estaba sujeto, como decía acá, Dios o la divinidad, Cristo, estaba, el misterio terrenal, sujeto al Padre y al Espíritu Santo. Por eso acá, cuando habla por Espíritu de santidad, en ese sentido, él estaba sujeto a la voluntad. Pero no es como dice el testigo de Jehová: ¿vieron? Dice que entonces el Padre es mayor. Él es una creación. Él no es una creación. Entonces es importante que podamos entender esto. En el canal, lo vuelvo a decir, pueden encontrar prédicas un poco más amplias sobre este tema y más explícitas, más amplias sobre este tema. Así que los invito a que puedan ir al canal y ahí van a encontrar un poco más de información. Estos son, podríamos decir, pildoritas. Pero fue resucitado por el Espíritu de santidad. Todo esto es importante que lo podamos entender cuando el Espíritu Santo estuvo trabajando en este ministerio. Entonces es importante que vimos en el día de hoy, o sea que Él fue declarado, ¿no? O sea, con poder, o sea, por el Padre. Cuando Él resucita, Él resucitó, y eso es importante que podamos entender que Cristo está reinando, no que va a reinar, ya está reinando, y en su segunda venida Él va a venir a jugar. Otra cosa que quisiera, antes de terminar esta cápsula, con los minutitos que me quedan, es importante porque algunos dispensacionalistas están esperando un reino davídico, un reino cuando Cristo va a venir y va a reinar durante un milenio, dicen ellos. Pero si ustedes prestan atención a lo que dice Pedro en su primer discurso, en el capítulo 2 de Hechos, el 2.25, y escuche porque esto es muy importante. Dice así, Pedro, versículo 25 de Hechos 2: porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Versículo 29, dice Pedro: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentara en su trono. Viéndolo pues, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos?
Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Voy a tratar de explicarlo muy brevemente. Amados, Cristo está reinando. Pedro, haciendo una hermenéutica del texto y hablando de esos salmos cristocéntricos, podríamos decir, o los salmos mesiáticos, Pedro mismo, él hace una hermenéutica con la que nos explica que David, aunque hablaba de él, está hablando, incluso el Salmo 16 y otro salmo que toca, que no lo iba a dejar en el sepulcro, pero lo que estaba hablando era de un salmo mesiático que Cristo iba a ser resucitado, como dice acá en el versículo 4 Pablo, quien fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de los muertos. Las Escrituras anunciaban, como vimos en las pildoritas anteriores, que el Señor iba a ser levantado, que del linaje de David iba a venir, pero muchos de ellos estaban esperando que este Mesías iba a reinar físicamente, pero Cristo dijo: mi reino no es de este mundo. Amados, hoy siguen esperando un rey que va a reinar en Jerusalén y que va a estar mucho tiempo y hacen planes, pero Cristo ya está reinando. Ya reina, aunque muchos no lo estemos viendo. Está en el cielo y está reinando en los corazones de todos aquellos, como Pedro dice. ¿Qué haremos entonces? Arrepentíos, dice Pedro, y bautizar cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado. Todo aquel que quiera participar de este reino que Cristo está reinando ahora, en el sentido en el cielo y ahora reinando acá en la vida, en los corazones y en todo el mundo, debe venir con fe y arrepentimiento, clamando las puertas del rey para poder entrar. ¿Cómo? Como un mendigo, como era Lázaro y otros más, clamando para que algún día, cuando el Señor venga o el Señor le pida cuenta a usted, pueda participar de ese reino eterno por los siglos de los siglos. Amén.